Bueno, buenas tardes a todos. A mí me toca hablar un poco del futuro, ¿sí? ¿Quiénes están preocupados por el futuro? Estamos preocupados por el futuro, ya estamos preocupados por el futuro. Bueno, muy bien. Recién la gente de OCC nos estaba hablando de las oportunidades que tenemos para prepararnos para el futuro laboral, ¿no? Y yo voy a tratar de extender el concepto a múltiples aspectos del tema digital. Pero claro, ellos me pidieron que hable de futuro y yo me voy a ir al pasado. Siempre me gusta estar haciendo la contra, ¿no? Entonces, me gustaría que nos transportemos un poquito a 1957. ¿Sí? 1957, Madrid, era con motivo del Año Geofísico Internacional, se habían reunido todos los expertos mundiales, entre ellos estaba la gente de lo que era la ex Unión Soviética, y estaba la líder de todo este grupo, Alma Sevic. Estaban durmiendo en primeras horas de la mañana del día siguiente y empiezan a sentir gritos, ¿no? Entonces se levantan acostumbrados. Imagínense, en este momento, en 1957, estábamos en plena Guerra Fría. Bueno, por ahí hay mucha gente joven que no sabe lo que era la Guerra Fría, pero era la gran pelea entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces a la mañana, a la madrugada, empieza a haber ruido. Y de pronto se levanta toda la delegación soviética y llaman a la embajada, y estaban acostumbrados en ese momento que se hagan protestas antisoviéticas, y dicen, bueno, seguramente nos vienen a escrachar nuevamente, y le dicen, no, ¿qué gritan? Y hablan algo de Sputnik, Sputnik. Lo que pasaba es que acababan de anunciar que habían lanzado el Sputnik, ¿sí? El primer satélite artificial. Era un secreto de Estado tan importante que ni la jefa de lo que eran los investigadores geofísicos tenía idea de lo que estaba pasando, ¿sí? Yo no sé qué ideas tienen ustedes sobre la carrera espacial, pero hay un documental de hace 4 años donde dicen que la Unión Soviética ganó la carrera espacial de punta a punta, ¿sí? De punta a punta. Y algunos ejemplos, por ejemplo, miren, en 1957 el Sputnik, primer satélite artificial. En 1962 fueron el primer hombre orbitando alrededor de la Tierra. Y en 1986 lanzan lo que después se conoció como el satélite, la estación orbital de investigación, que después se convirtió en la estación orbital internacional. Entonces, casi no hay dudas de que la Unión Soviética ganó de punta a punta la carrera espacial, salvo por una circunstancia, por una situación, y que tiene que ver con el año 1962. ¿Sí? Año 1962, Estados Unidos, la verdad que los norteamericanos estaban intentando hacer el catch-up con los soviéticos y les explotaban los aviones, los cohetes, ¿no? O sea, querían acelerar el proceso. Entonces, en ese momento estaba George Fitzgerald Kennedy, este personaje que vamos a ver ahora, y que este no es John Fitzgerald Kennedy, este es John Fitzgerald Kenneth, ¿no? Me faltó una Y. Y él hace un discurso, que yo no sé quiénes de ustedes, si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar el discurso que hace en el 62, cuando él plantea que los estadounidenses iban a ir a la Luna. ¿Sí? Es un discurso fantástico, se los recomiendo. Por tiempo hoy no lo traje, pero es un discurso que está en internet y la verdad que es muy interesante. Y ahí lo que plantea dice, elegimos ir a la Luna en esta década y hacer las otras cosas no porque sean fáciles, sino porque son difíciles. Y porque queremos ganar y ellos también. Entonces, miren este planteo, miren qué interesante, ¿no? En un momento determinado, cuando estaban contra las cuerdas, con una pelea, ¿no? Cuando lo tenían entre las cuerdas y estaban recibiendo palos y palos, ellos plantean cambiar el futuro. En vez de seguir el futuro como se venía desarrollando, ellos deciden hacer algo que era imposible de hacer. Yo tuve la suerte de estar en la Singularity University y escuchar a jefes,
del proyecto Apolo, cuando ellos decían, no teníamos ninguna razón para decir que íbamos a poner a un hombre en la Luna antes de que termine la década. No tenían ni idea cómo se hacía eso. No sabían siquiera si eso era posible. Sin embargo, se lo propusieron y todos conocemos la historia, ¿sí? Salvo que las ideas, que las teorías conspirativas sean ciertas y que eso fue todo un montaje y que los engañaron a todos, los norteamericanos, antes de que termine la década, pusieron un hombre en la Luna, ¿sí? Entonces, creo que, y esta es me gusta mucho empezar con este tema. A esto, lo que hizo Kennedy, con el tiempo, se le fue conociendo como moonshot, ¿sí? Moonshot. ¿Por qué? Porque los norteamericanos lo que hicieron para revertir la carrera espacial fue dispararle a la Luna, ¿sí? Entonces, esto se dio a conocer como moonshot y esto tiene mucho que ver con el mundo de la innovación, con el emprendedurismo y con el diseño de futuros, ¿ok? Si ya no me... Entonces, ahora, ¿por qué? ¿Por qué los seres humanos tenemos que estar todo el tiempo buscando cosas nuevas, creando... ¿Por qué teníamos que ir a la Luna? ¿No nos podíamos quedar acá? ¿No? O sea, sin embargo, que bueno, de alguna manera esto nos hace humanos. Yo tengo un laboratorio de investigación en mi casa, tengo 4 hijos. Agustina, que tiene 29 años. Nicolás, que tiene 27 años. Natalia, que tiene 3 años y medio. Y Luisa, que tiene 1 año y medio. O sea, no era que quería tener muchos chicos, qué grande yo, ¿no? Entonces, era que realmente es un laboratorio, era un proyecto de investigación el mío, ¿no? Entonces, para ir viendo por qué nos gusta tanto estar probando y buscando. Estamos todo el tiempo en la frontera, estamos todo el tiempo intentando. Miren esto, por ejemplo. Lo que tenemos acá es la capacidad craneal de los homínidos. Cómo se va desarrollando. Acá lo que tenemos son 7.000 millones de años. ¿Ok? Ahí tenemos, bueno, ya los nombres ya ni me lo sé, ¿no? Sahelanthropus, el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus. Miren dónde estamos nosotros. Estamos ahí, el Homo de Neanderthalis y el Homo sapiens. Somos casi un segundo en la historia de la evolución. Pero miren esto. Acá cómo va creciendo el tamaño del cerebro, ¿no? Los cabezones no se pongan contentos porque no se trata exclusivamente del tamaño de la cabeza, sino del tamaño del cerebro, ¿no? Entonces miren cómo esto va evolucionando hasta nuestros días. Estamos aproximadamente en 1.500 centímetros cúbicos. Pero fíjense cómo hemos crecido exponencialmente, ¿sí? en estos últimos miles de años, ¿no? Y sobre todo en los últimos, qué sé yo, 100, 500 años. Adelante. Ahora, lo que tenemos acá es la ley de Moore, ¿sí? La ley de Moore tiene que ver con el desarrollo acelerado de la tecnología. Para que tengan una idea, acá es la parte que me caigo, ¿no? Para que tengan una idea, cuando estamos hablando de crecimiento lineal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Cuando estamos hablando de crecimiento exponencial, estamos hablando de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. ¿Se dieron cuenta qué rápido que avanza, no? Bueno, tenemos que empezar a acostumbrarnos que lo que guiaba el desarrollo humano era el modelo lineal y ahora lo que está guiando el desarrollo humano es el modelo exponencial, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá. Acá lo que tenemos, la ley de Moore, tiene que ver, la desarrolló Gordon Moore en el año 65, ¿sí? Que fue un trabajo que le pidieron, era tratar de predecir cómo iban a crecer la integración de los transistores en ese momento, ¿sí? Lo que después siguió con la integración de los circuitos integrados que están en las computadoras, en los teléfonos celulares.
Y él lo que planteó en ese momento era que la tecnología se iba a duplicar cada año. ¿Sí? Bueno, después tuvo que ajustar un poco su estimación. Hoy estamos aproximadamente que duplicamos cada 2 años. Pero eso hace que las cosas crezcan vertiginosamente, como lo estaba mostrando yo recién en los pasos, ¿se dan cuenta? Miren, por ejemplo, acá está la computadora de Charles Babbage. Esta fue el primer intento de computadora, una computadora mecánica. Tenía un cigüeñal de 15 metros. Bueno, y acá están las primeras IBM, las tabuladoras de IBM. Las UC, que realmente fueron las primeras computadoras que pudieron cumplir con su propósito. Los norteamericanos les encanta decir que fueron los primeros en todos, pero la ENIAC aparece recién acá. Acá sigue, por ejemplo, la PDP-4, la PDP-11. Acá está la PC, cuando crece la PC. Pentium 2, la Mac Pro, y ahí seguimos. Para que tengan una idea, miren, se dice que más o menos nosotros que estamos por acá, hoy tenemos la capacidad de procesamiento de un ratón. Las máquinas, no nosotros digo, las máquinas tienen la capacidad de procesamiento de un ratón, ¿sí? Y se espera que para el año 2050 las computadoras tengan la capacidad de procesamiento de un cerebro humano, ¿sí? Yo estoy haciendo un doctorado en estudios humanísticos en el Tecnológico de Monterrey, en el área de humanidades, en la Escuela de Humanidades, en el área de ciencia, tecnología y sociedad, y mi tema de investigación es el futuro del trabajo en el 2050, ¿sí? ¿Por qué es eso? Justamente por este grafiquito. Cuando yo vi este gráfico, y por ahí muchas veces lo han visto ustedes, este gráfico ahora está en todos lados, ¿no? A lo que quiero es que tomen conciencia qué significa eso. Yo cuando vi este gráfico dije, si en el año 2050 las computadoras van a tener una capacidad de procesamiento equivalente al del cerebro humano, no pensemos si van a ser inteligentes, no van a ser inteligentes. Yo trabajé en investigación en inteligencia artificial en los años 80 y cada vez que le ponemos un objetivo a las máquinas lo cumplen, ¿no? Pero no se trata de eso. Lo que se trata es que las máquinas van a ser muy chingonas para el 2050. Extremadamente chingonas, ¿no? Esto nos plantea un sinnúmero de desafíos que vamos a hablar al final, ¿ok? Vale. Miren, por ejemplo, entonces, acá la pregunta es, dado estos escenarios, ¿cómo nos preparamos para el futuro? Yo creo que es porque estoy pisando el otro cable. ¿Cómo prepararnos para el futuro? ¿Sí? Y bueno, voy a tratar de tirarles algunas pistas. Para empezar, tenemos que entender que estamos en un escenario VUCA. ¿Sí? ¿Por qué VUCA? VUCA es porque es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Claro, a nosotros nos tocó vivir esta parte en el cual, bueno, a mis abuelos, el mundo de mis abuelos y el de mi tatarabuelos era muy parecido. A nosotros nos tocó este quiebre, porque seguramente los hijos de mis hijos, mis tataranietos, seguramente ellos van a estar preparados para hacer frente a todo esto. A nosotros nos tocó vivir en la bisagra, donde venimos preparados con algunas cosas y tenemos que enfrentar un futuro que es muy complejo. Lo importante de todo esto es que tomemos en cuenta que el escenario en el cual estamos trabajando tiene esta forma. Ahora me gustaría hablarles un poco del tipo de liderazgo que se requiere para un escenario VUCA, ¿sí? Esto es un modelito originario de Lisa K. Salomon de la Singularity University, que me parece muy interesante, y que tiene que ver, si cada vez que pongo este gráfico, lo matan a fotos, porque la verdad que me parece un planteo bastante interesante. Primero que está bonito, ¿no? Y segundo que me parece que tiene pistas muy interesantes para entender el futuro. Primero, tiene que ver con los 4 pilares del líder. ¿Sí? Para adelante. El primero tiene que ver con el líder como futurista. ¿Sí?
Hasta ahora cuando hablamos, a veces se habla de futurista, a veces se habla de futurólogo. Futurólogo como que tiene una connotación negativa, ¿no? Como diciendo, esto es un chanta. Futurista es como aquel que trata de esforzarse para entender el futuro. El futurólogo es como que es un inspirado, ¿no? O que se la sabe todas. Bueno, un poco mi trabajo actualmente tiene que ver con intentar entender lo que viene, ¿sí? De alguna manera esa va a ser una actividad que vamos a tener que hacer la mayoría de los líderes para nuestras empresas de acá para el futuro, ¿sí? Tratar de entender, no que nos pongamos a crear escenarios. Hay un montón de gente que está investigando esto en un montón de lugares. Esto era algo que si uno dedicaba parte de su tiempo en una empresa a hacer, lo tomaban como tarado o como vago, ¿no? Sin embargo, para el futuro, esta va a ser una cualidad que las empresas van a alimentar, ¿sí? Segundo, tiene que ver con el líder como innovador. O sea, por un lado vamos a tener que tratar de entender de alguna manera para dónde vamos. La segunda función del líder va a tener que cómo construir puentes entre donde estamos y donde debiéramos ir, ¿sí? El tercer pilar tiene que ver con el líder como tecnólogo. Y este es un tema complicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, bueno, yo soy matemático aplicado por formación, empecé automatizando plantas industriales en DuPont, entonces de alguna manera me siento muy identificado con esto, pero yo cuando trabajaba en inteligencia artificial en los años 80 no le podía contar a nadie porque la gente pensaba que estaba en un tema medio satánico, ¿no? Hoy somos todos expertos en inteligencia artificial, pero en ese momento era como medio... Es más, mucha gente no sabía lo que era una computadora. Entonces, tenemos de alguna manera que abrir la cabeza en las empresas y los líderes para que la gente se mezcle con la tecnología, que la gente toque la tecnología, juegue con la tecnología. Yo lo que hago es, para mis cursos ejecutivos, tengo kits de robots para que la gente pueda jugar. Y es impresionante, llegan todos con un pánico enorme, ¿no? Cuando uno les presenta estos kits. Dice, no, pero yo le tengo miedo a todo esto, yo no sé si va a funcionar. Digo, estos son para chicos de 5 a 7 años. Y como que ahí tiene un poquito de... ¿no? Pero claro, las mujeres agarran un destornillador y no lo sueltan. Porque dicen, en mi casa mi marido no me deja tocar el destornillador. O soldar, o poder hacer conexiones a circuitos. No estamos acostumbrados a eso. Eso es algo que tenemos que alentar, que la gente toque la tecnología y que vaya perdiendo el miedo. ¿Okay? Y el último, que me parece el tema más importante de todos, que es el líder como humanista. Acá está el grave desafío. Acá está el grave desafío, porque nosotros somos racistas, somos antihumanos, somos egoístas y nos estamos chingando el planeta. ¿Sí? Entonces, de alguna manera algo, y esto es algo que vengo haciendo con todos los grupos con los cuales trabajo, es que la gente se abra al humanismo, entienda qué hermosos que son los humanos. Los invito, yo en LinkedIn, les paso una noticia para mañana, si Dios quiere mañana soy uno de los 10 top voice de LinkedIn para Latinoamérica, ¿sí? Entonces, y me gustaría que me sigan, con esto los entusiasmo, pero métanse en LinkedIn y pongan un hashtag que dice, ¿cómo era? Do not forget humans, ¿ok? Do not forget humans. Me encantaría que si se tuvieran que llevar algo hoy, que tenga que ver con eso. Me encantaría que se pongan a ver mañana cuando vuelven a la oficina los folletos cuando le tratan de vender software o cuando les tratan de vender consultoría y les dicen, no, esto va a eliminar humanos. O los humanos huelen, tienen hijos, las mujeres tienen familia, son horribles, tenemos que tener una máquina para todo. ¿Y qué vamos a hacer cuando todo el trabajo lo hacen las máquinas? ¿Se dan cuenta? Hoy hay más incentivos para eliminar trabajos que para generarlos. Eso es ridículo. Es ridículo lo que estamos haciendo. Entonces, por eso me pareció fantástico esta idea. No estoy diciendo que vayamos a tener que inventar puestos de trabajo
artificialmente. No, es que vayamos pensando qué vamos a hacer con la gente. Cerca del 50% de la población del mundo es considerada, si leyeron el libro de Harari, Homo Deus, descartable, la generación obsoleta, la clase obsoleta. A veces lo que hago yo cuando puedo hablar en ambientes académicos es, ¿cómo vamos a eliminar a los pobres? O a los migrantes, o a los ignorantes, a los que no saben de tecnología, o que no tienen una profesión. ¿Cómo los vamos a eliminar? ¿Les vamos a disparar? ¿Vamos a utilizar cámaras? Ahora que volvemos a vivir en un mundo racista, ¿vamos a utilizar cámaras de gas? Y la gente me dice, es muy violento lo que tú planteas. Es lo que estamos haciendo. Claro, si seguimos excluyendo un 50% de la población del mundo, ¿se piensan que esa gente se va a quedar con los brazos cruzados? ¿Sí? Entonces, eso es algo que me parece muy importante que tengamos en cuenta, y esto no es algo que se me ocurrió a mí. ¿Sí? Lina Salomon, Singularity University, no maten al mensajero. ¿Sí? No es un sueño de verano que tuve y se los vengo a contar. ¿Ok? Es algo que está dando vuelta y es algo que tenemos que empujar. ¿Vale? Entonces, ahora volviendo a Kennedy. ¿Sí? ¿Por qué les conté esta historia de Kennedy? Porque me parece fantástica. Google le llama a sus proyectos de investigación Moonshot. ¿Por qué les llama Moonshot? Porque justamente lo que tratan de replicar es lo mismo que hizo Kennedy y su equipo con el desarrollo espacial. ¿Sí? Google Moonshot. Se llaman los proyectos de investigación de Google. ¿Y qué hacen? Tratan de buscar problemas enormes, que requieran soluciones radicales. Y para eso, desarrollos tecnológicos sorprendentes. ¿Sí? Esta, de alguna manera, es algo que nosotros tenemos que empezar a pensar. Si no, ¿vieron cuando uno ve, por ejemplo, las charlas TED? Todas las charlas TED terminan con gente queriendo cambiar el mundo. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que TED está tratando de ayudar a que tengamos este tipo de mentalidad, que queramos resolver problemas enormes. Esto se llama Massive Transformative Purpose, ¿ok? Propósitos masivos y transformadores. Masivos porque son audaz, grandes, aspiracional. Transformador, capaz de causar una transformación significativa en una industria, en una comunidad, en el planeta, ¿sí? Propósito, provee un claro porqué detrás del trabajo que se está realizando. Algo que une e inspira la acción. Y les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el de Tesla. Accelerate the transition to sustainable transportation. ¿Sí? Una industria como la del petróleo, que pensamos que nunca iban a soltar las riendas. Un tipo dijo, a ver, cabrones, ¿no? Nos estamos chingando el planeta, tenemos que hacer algo distinto. En francés todo esto, ¿no? Google, suerte que él no entiende mucho de algunas expresiones porque es español, ¿no? Entonces me estoy aprovechando de eso, ¿no? Organize the World Information, Google. Organizar la información del mundo. TED, ideas que valen la pena diseminar. XPRIZE, desarrollos radicales para el beneficio de la humanidad. De esto se trata. En los años 70, lo que las compañías hablaban era de ¿qué hacían? ¿Qué hago? ¿Qué era la pregunta? En los años 80, 90, la pregunta era ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Y era tecnología, era calidad, ¿no? La pregunta de estos momentos tiene que ver ¿por qué lo hago? Estas son las grandes preguntas que se están haciendo las organizaciones y las que debieran hacerse ustedes. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? O sea, ¿quiénes de ustedes creen que vivimos en un mundo civilizado? Pocos, ¿eh? Claro. Entonces, es porque nos falta propósito. Tenemos la sensación que somos un mundo civilizado, pero somos un mundo desigual, un mundo egoísta.
en algún momento vamos a tener que dejar de hacer esas cosas. Entonces, y acá está una pregunta que me parece que es la pregunta del millón. La pregunta del millón es, ¿qué es más fácil? ¿Predecir el futuro o crearlo? Crearlo. Entonces, los invito a que intenten crear este futuro que nos toca. ¿Sí? Los invito, por ejemplo, incluso hasta los mismos budistas. Ellos dicen, se llama la ley de la transformación. ¿No? Ahí se me fue. Quería decirles algo más. Ellos lo que dicen es, cuando lo tengo en la cabeza, luego lo tengo en la mano. ¿Sí? Entonces, cuando nos proponemos este tipo de cosas, las terminamos haciendo. Entonces los invito a que sean agresivos a pensar en el futuro. ¿Sí? A que no nos conformemos con lo que tenemos, que hagamos cosas distintas, que hagamos cosas maravillosas. Y un poco para terminar y como corolario, esto, por ejemplo, es un mapa de futuros. ¿Sí? Están los futuros plausibles, tanto positivos como negativos. Están las proyecciones positivas o las proyecciones negativas. Acá, por ejemplo, tenemos el status quo. ¿Cuál de todos esos que está ahí seguramente es el único escenario que no se va a dar? El status quo. ¿Sí? Pero aparte, esto es lo más fácil de imaginarse. Pero esto es que estamos seguros que no va a pasar. Empezar a entender de esto de qué se trata es un lindo ejercicio. Es un lindo ejercicio. Pero lo importante acá es decir qué queremos hacer. Como hizo Kennedy con su gente. Y yo, en estos momentos en México, que veo que hay tantas peleas entre los fifís y entre los chairos, ¿no? ¿Qué modelo de país queremos para México? ¿Qué modelo de país quieren los fifís? ¿Qué modelos de país quieren los chairos? ¿Por qué no nos empezamos a hablar de cosas serias? ¿Entienden? Esa sería una discusión interesante. Esa no está clara, pero no le pasa solamente a México, ¿eh? Le pasa a toda Latinoamérica, le pasa a todas las Américas y le pasa a todo el planeta. Entonces, si hoy se llevaran una conclusión de esta charla, y con esto me gustaría terminar porque ya me pasé, es que se pongan a imaginar qué futuro quieren para ustedes, para su familia, para sus empresas, para sus países y como especie humana. ¿Sí? Y veamos que cuando nos ponemos a soñar, nada es imposible. Nada es imposible. ¿Ok? Gracias.